Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en un episodio más de su podcast favorito, Labios Arcoíris. Hoy vamos a tocar una entrevista que nos va a llegar hasta el corazón, porque es una entrevista que se realiza con mucho amor por todas las vivencias a lo largo de la vida de un artista, donde vamos a narrar, a relatar las cosas más importantes, vivenciales de la infancia, a lo largo del crecimiento, de la familia, de cómo surge esa pasión por la música y la composición. Y para mí es un honor el día de hoy tener aquí conmigo a Rafael Gamboa Martínez. Rafa, gracias, de verdad, gracias infinitas por estar aquí, por darte un tiempo, por aceptar esta entrevista. No, hombre, yo encantado. Gracias también por la invitación. Siempre es un placer compartir y poder contarle a la gente un poco de mi historia, pues también es un privilegio, ¿no? Claro. Espero que no los aburra. No, claro que no. Va a estar muy, muy entretenido. Rafa, pues en su vida, pues ha hecho diversos estudios. Has participado, también es lo que yo chequé que has participado. Si se dan cuenta en la promoción que hice, le puse Orgullo Morelense. Y a lo mejor se pensaron, ¿no? La gente que conoce a Rafa, ¿por qué si él no nació en Morelos, no? Nació en el Estado de México, en Ecatepec. Porque yo lo considero de esa manera. Yo creo que Morelos, Rafa, para mí te ha visto crecer. Morelos ha sido el lugar donde tú, vaya, surgió ese gusto, surgió ese conocimiento, surgió esa pasión por lo que el día de hoy haces. Entonces, para mí, Rafa es morelense. Sí, totalmente. Hay un bonito dicho que dice que la ave no es del nido en el que nace, Así es. sino del cielo en el que vuela, ¿no? Exactamente. Y yo también creo que soy de acá. Siempre que me preguntan de dónde eres, digo que soy de Cuautla, ¿no? Sí, efectivamente nací en el Estado de México. Sí. Pero llegué aquí muy chiquito, ¿Qué edad tenías? Llegué a los 5 años, estaba chimuelo. Entonces aquí he vivido como prácticamente toda mi vida, ¿no? Y por supuesto que uno se va ahí como mimetizando con la cultura local, ¿no? O sea, sí corre en mis venas sangre chilanga, pero no. Soy de alguna manera chilango, pero no ejerzo. Pero no tanto. No Eres ejerzo. más de aquí de Morelos. Sí. En realidad es que pues aquí hice todo, o sea, la primaria, la secundaria, la prepa, ¿no? Entonces, sí, no podría ser de otro lado. De hecho, cuando voy a la Ciudad de México me siento como extranjero en mi propio país, ¿no? A pesar de la cercanía que tenemos con la ciudad y de que la cultura es como, la cultura morelense también es de alguna manera como muy chilanga porque hay una influencia muy grande de la ciudad. Claro. En los morelenses, yo, así como voy pisando la gran ciudad, ya me quiero regresar, ¿no? Porque... No te acostumbras. Sí, porque es como, pues eso, un poco agitada la vida allá, Sí, ¿no? claro. Cuando he tenido que estar ahí por temporadas largas, o que he tenido que estar ahí hace un poco tiempo, estuve ahí como medio viviendo flotantemente en la ciudad, fue como complicado justo por ese tema también de no tener como la calma de acá de provincia, sí, claro, que es otro ritmo de vida, otra manera. El adaptarte a la vida. Sí, el tiempo corre diferente, ¿no? Entonces yo sí prefiero siempre como hacerme acá al terruño, al estado y quedarme acá si se puede para siempre, ¿no? Claro. Rafa, ¿y por qué tus papis deciden pues emigrar al estado de Morelos? Bueno, mi papá tenía un trabajo en el que lo movían mucho de lugares de residencia. Antes de llegar a Morelos vivíamos en Jalisco. Ok. ¿No? Entonces, fue por la chamba de mi papá que llegamos a Morelos y había creo que otras dos opciones, irse a Sinaloa y no me acuerdo qué otro lugar, y Ciudad de México creo, pero decidieron venirse aquí a Morelos. Okay. Para estar cerca como de la familia de ambos, de mi papá y de mi mamá, y estar como en un espacio también mucho más tranquilo. No, mi papá nació en Veracruz. Ok. Mi papá es jarocho.
Nació ahí en el barrio de La Huaca, que es un barrio muy tradicional, digamos que de raíz negra, ¿no? Okay. En donde se le conoce como la ciudad de las tablas, a ese lugar, porque hacían, se cuenta en la historia que hacían los nativos de ahí, bueno, la gente que llegó más bien a vivir ahí, sus casas con las tablas de los barcos que encallaban en el puerto. Entonces, bueno, ahí nace mi papá, pero chiquito, a los 3, 4 años migra a la Ciudad de México, en tren. Wow. Se los lleva mi abuelo, que era ferrocarrilero, en tren a la Ciudad de México. Nace en Veracruz y se va a Ciudad de México. Sí, y cuenta una anécdota muy bonita de mi papá, que cuando iban llegando a la ciudad veían los campos, los magueyales, ¿no? Y ellos imaginaban que eran unas piñas gigantes, ¿no? Wow. Decía, mira hermano, qué piñotas, ¿no? Le decía a su hermano. Sí. Y mi mamá sí nació en la Ciudad de México. Ella es así capitalina, nació en el corazón de la ciudad, muy cerca de Santo Domingo, creo, ahí en el mero centro. Pero ninguno de ellos tiene como antecedentes en la gran ciudad, o sea, todos son ambos son hijos de inmigrantes también. Okay. Porque bueno, mi papá, te digo, llegó chiquito, ¿no? Pero aunque él nació en Veracruz, su padre no era jarocho. Entonces, como que no somos ni de aquí ni de allá. Son de varios lugares. Sí, o sea, creo que del lado de mi papá venían por Sinaloa, una cosa así, sus ancestros. Por el lado de su papá y de la abuelita no me acuerdo. La abuelita Gloria, que es la mamá de mi papá. Pero del lado de mi mamá sí tengo más claro, y es que su papá, mi abuelo Pascual, era de Hidalgo. Él llegó de Hidalgo, su familia era de Hidalgo, y de mi abuela, mamá de mi mamá, migraron también de Guanajuato. Okay. Entonces, pues era yo creo que como la historia de muchos mexicanos, ¿no? Y mucha gente que vive ahora en la ciudad misma se ha poblado también, pues ha crecido, pues justo por estos procesos de migración que ha habido a lo largo de la historia, y pues así les tocó a ellos. Entonces, pues yo por azares del destino fui a nacer en Ecatepec, en el Estado de México. Digamos que nomás fui a nacer ahí porque pues mis papás crecieron en la gran ciudad, ¿no? De hecho, ellos se conocen desde la infancia. Es lo que te iba a preguntar. Entonces, ellos se conocen en Ciudad de México. Sí. Okay. Y se conocen desde niños. Wow. O sea, porque eran del barrio, de ahí de la Martín Carrera, vivían ahí en el mismo barrio. Eran amigos. Y entonces creo que hasta en algún momento las familias tienen ahí como las ramas se juntan de las genealogías, ¿no? Entonces es interesantísima su historia por eso, porque pues fue una relación pues de toda la vida la de ellos, ¿no? Claro. Ya hasta después en la adolescencia el noviazgo, pero que sabía el uno del otro desde chiquitos, pues. Ay, qué padre. Desde niños, ajá. Siempre se conocieron. Siempre se conocieron, creo que iban hasta la misma escuela, una cosa así. Ay, qué padre, qué bonita historia. Rafa, pues eso fue con respecto a tus padres, ¿no? De dónde vienen, cómo se conocen, se casan. ¿Cuántos hijos tienen tus papis? Somos 4, 2 hombres y 2 mujeres. Wow. ¿Tú eres el número? Yo soy el tercero. Primero es Rodri, en paz descanse, mi hermano Rodrigo el mayor. Después Pili. Luego yo y al final Jimena. Jimena sí le tocó nacer en Jalisco, en la época en la que vivíamos allá. Llegó aquí a Cuautla muy chiquita. En el caso de Pili y yo, que somos como el sándwich, en la misma clínica en el Estado de México, en Ecatepec, muy cerca de la casa de Morelos, por cierto, ya tenía otra casa, el siervo de la nación. Y Rodrigo, sí, en la ciudad. Rodrigo, que es el mayor de todos, ¿no? Que fue el primero. Que fue el primero, sí, claro. Rafa, ¿cómo puedes describir la relación que tuviste con tus padres? Rafa, hijo. Ay, pues, híjole, una relación de mucho amor. Yo siempre fui un chico muy dinámico, entonces
yo creo que fue también muy difícil para mis papás poder como lidiar con un hijo tan hiperactivo y tan inquieto, ¿no? Ahora que con el tiempo en retrospectiva miro mi infancia, digo, wow, o sea, y bueno, y ahora que soy papá también, sí, claro. Puedo entender un poco, ¿no? Pues ese esfuerzo tan grande que hacían, porque no nada más era yo, pues éramos 4, ¿no? Claro. Y no es que yo haya sido como el único inquieto, yo creo que sí fui el más, el que como que le sacó más ganas verdes a ambos. De todos eras el más. Yo creo que sí era el más cotorro, como sí, muy, muy activo todo el tiempo, ¿no? Y hacía así como cosas, pues así como, pues las travesuras de los niños, pero yo creo que sí, exponenciadas, ¿no? O sea, sí, cosas que ya después te contaré, o igual si quieren ahora que salga la oportunidad, platicamos cosas ahí. Ahorita que ya tocaste el tema, porque esa iba a ser una pregunta. Travesuras de ¿Qué niño. recuerdo tienes de tu infancia como la mayor travesura que Rafael haya hecho? Uy, no, pues mira, una de las más locochonas es una vez que incendié un campo de sorgo, una plantación entera de, creo que eran 10 hectáreas o no sé. ¿Cómo fue eso? Pues mira, no es que yo haya tenido la intención de decir, ay, voy a quemar este lugar, ¿no? Voy a incendiar este lugar. Más bien a mí me gustaba mucho jugar con fuego. Yo siempre andaba cargando cerillitos en las bolsas de los pantalones. Yo siempre traía un encendedor, unos cerillos y obvio pues me los escondía mi mamá y siempre había como esa... O sea, tu mamá ya sabía que a ti te gustaba. Sí, a mí el fuego siempre me llamó la atención. Me llamó muchísimo la atención, me hechizó, me cautivó. Yo era así de los que se quedaban viendo las fogatas la noche entera, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención ver las llamas, ¿no? Okay. Y siempre me gustaba hacer fuego, ¿no? Wow. De hecho, acá en la colonia de niños, justo tenía yo como un mote con unos amigos y era el Pirus, ¿no? Porque era piromaníaco, ¿no? Para ellos. Porque para todo hacía yo fuego, ¿no? Sí. Y en esa ocasión estábamos en el Estado de México con unos primos y había unos campos ahí muy cerca de la casa de mi abuela materna de sorgo. Creo que era sorgo, pero ya estaba seco. Sí. Y entonces pues yo vi hierbita ahí seca y justo voy a hacer dije, una fogata. Ajá, sí, y dije, ay, aquí seguro va a prender bien chido. Y sí, prendí el cerillo, iba con mis hermanos y con todos mis primitos, ¿no? Éramos una bola como de, yo creo que unos 10, 12 niños. Ok. Me acuerdo muy bien creo que era Navidad o Año Nuevo, ¿no? Pero era una de esas dos fechas importantes del año, sí. Y porque íbamos casi cada año a celebrar la Navidad o el Año Nuevo, ¿no? Una Navidad o un Año Nuevo en la familia de mamá y otro en la familia de mi papá, ¿no? Y esa cosa prendió, o sea, eché el cerillo y esa cosa ardió así, sí, pero claro, rapidísimo. Además de que había como vientecillo, ¿no? Se fue rapidísimo. Y se fue rapidísimo. Entonces nosotros, yo me acuerdo que entre mi hermano y algunos primos y yo nos pusimos a querer apagar el fuego con pipí, ¿no? Haciendo pipí, no, pues vamos a apagar el fuego. Y nada, pues esa cosa se salió de control, al grado de que pues nos espantamos mucho todos. Te digo, no es que yo haya querido crear ese caos, pero al final sí fue un caos, o sea, sí fue una situación que pudo haber terminado en una tragedia, porque... Claro, había casas cerca. Había casas cerca, pues nosotros mismos, siendo niños, pudimos haber quedado atrapados en el fuego. Afortunadamente nos fuimos por los linderos de esos campos, pues a esconder del susto, del miedo y de que para que no nos descubrieran, sí, que habían sido ustedes, ¿no? Los que a una barranquita, sí, que estaba ahí muy cerca, ¿no? Y yo me acuerdo, tengo unos recuerdos muy vívidos de cómo se veía, volteábamos a ver eso
y era como un mar de fuego, o sea, era así inmensamente grande para mí. Además de cuando eres chiquito, como que todo se magnifica, ¿no? Que lo ves así a décima potencia, ¿no? Y se veía todo así enormemente, así en llamas, todo. Esta ilusión como de cuando pues, algo está quemando, que como se ven como espejismos, ¿no? Sí. Como que la imagen se distorsiona, ¿no? Pues ya nos fuimos a esconder por ahí. Salió gente, supongo. Sí, se armó, pues ahí como que la gente que quiso salir a pagar. Y resulta que los terrenos esos eran de los vecinos de enfrente, de la casa de mi abuela. ¿No? Entonces, bueno, pues ya, después pasó que... ¿Supieron que fuiste tú? Sí, porque fueron a preguntar ahí con... No había nadie más que una tía y fueron a preguntar. Nosotros ya habíamos regresado de nuestro escondrijo y no sé qué. Como si nada hubiera pasado. Como si nada, sí, pero pues ya, o sea, de niño te delatas, ¿no? Y además pues llegas todo espantado y llegas como solito te delatas. Entonces una tía supo que había sido yo y fueron a preguntar, y dijeron, no, ya no sabe quién quemó los terrenos de acá de donde, ay, ¿cómo se llamaba el señor? Ay, no me acuerdo. ¿Sí te acuerdas de su nombre? Fíjate que ahorita va a aparecer, pero bueno, dijo, sí, claro, sí, fue Rafa, Lo bueno que era tu tía. Sí, fue Rafa, no están sus papás, pero ahorita en un ratito llegan, pues mis papás habían ido al centro de la ciudad a comprar cosas para la cena te digo que no me acuerdo si era Año Nuevo o Navidad, pero bueno, da igual. Y bueno, pues sí, o sea, al final, pues mi papá resultó demandado, o sea, sí. ¿Tu papá qué te dijo? Ay, no, mi papá se portó bien chido esa vez porque yo dije, no, ahorita seguro, chinga, segura, ¿no? Sí, castigo mínimo, ¿no? Y no, porque además eran los años en los que sí te daban chinga, ¿no? O sea, a mí, en mi casa sí había chanclazos, ¿no? Cuando hacías una travesura, no es como ahora que no les puedes ni gritar a los niños, ¿no? En mi generación sí era así de que unos guarachazos o unos cinturonazos, ¿no? Y me acuerdo, era así, cuando se iba quitando el cinturón mi papá es de que ya valió. Y no, fíjate que se acercó mi papá y me dijo, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó, Rafa? ¿Qué hiciste, no? Y yo, me da mucha risa porque, bueno, uno de niño... ¿Qué edad tenías? Yo creo que tendría la edad de León ahora, como unos 8, chiquito. Estás bien chico. Sí, chiquito. Y fíjate cómo es la mente del niño, ¿no? Que todavía mucho en la fantasía, en el querer como chorear, ¿no? Desde su visión mágica. Querías arreglarlo, sí. ¿no? Yo quería como echarme una versión que fuera así, sí, pues que fuera verosímil, ¿no? Pero fue totalmente al revés. Sí. Porque dije, no, pues es que yo lo que hice fue, pues es que no sé, nada más agarré un cerillo, lo aventé y pues se prendió en el aire, no sé, con el sol, yo creo. Y yo recuerdo muy bien la cara de mi papá así como viéndome y así como diciendo, aparte me estás mintiendo, ¿no? Sí, claro, no es verdad. Ajá, entonces pues ya habló conmigo, ¿no? Habló conmigo y me dijo pues, que no había estado chido eso, y que pues, en fin. Pero no, fue una actitud como de mucha protección, así como yo creo que me vio tan espantado, o sea, como que yo también ya estaba tan en shock de haber, o sea, porque... De lo que había pasado. Sí, que yo creo que dijo, no, pues no le voy a hacer ya más grande el drama, ¿no? O sea, como que más bien fue como de protegerme y como de apapacharme, ¿no? Como para que yo también sacara ese estrés que tenía acumulado por esa experiencia tan dura, porque sí fue, o sea, no era de que yo estuviera así, jajaja, ¿no? Como el meme de la niña que incendia la casa y se ve atrás la casa incendiada y la niña... Y tú todo diabólico, ¿no? Sí, no, estabas o sea... asustado. Sí, o sea, sí estaba como loquito, pero también tenía esa... O sea, sí sabía que era lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces yo sabía que eso había estado muy mal, ¿no? Y pues nada, así fue. No hubo castigo esa noche, todo pues bien. qué chingón de tu papá. Sí, la verdad que sí, digo, porque yo no sé cómo hubiera reaccionado, ¿no?
porque pues sí lo demandaron, o sea, sí fue una lana también la que se tuvo que reponer. ¿Tu mamá? Yo no recuerdo, fíjate, la presencia de mi mamá en ese momento. ¿Quién era como el más duro de los dos cuando se portaban mal? No, pues mi papá. Mi papá era así como bien estricto, ¿no? Sobre todo para la escuela. Ok. O sea, en el tema, por ejemplo, de la escuela era así de que, uy, no. O sea, faltar un día a la escuela era lo peor que podías hacer en la vida. O sea, no. Enfermo y todo, tenías que ir. Ajá. Sí. Pero entonces tu mami, ¿no recuerdas como su reacción? Pues mi mamá, lo que pasa es que mi mamá era estricta en otros sentidos. O sea, era como más bien en la cuestión de pues sí, como estábamos más en contacto con ella todo el tiempo porque mi papá siempre estaba en el trabajo, sí, claro. Y mi mamá igual, pero en la casa. Sí. Pero entonces como que con mi mamá era así de más llevadera la cosa, ¿no? Claro. Y lo que hacía, por ejemplo, mi mamá era de que pues, le pasaba todo el parte del día a mi papá y si había alguna travesura, mi papá era el que arreglaba las cosas, ¿no? O sea, ya metía en cintura. Sí. O sea, mi mamá era así como que, sí, ok, bueno, pues entonces esto lo tiene que saber tu papá, ¿no? Claro. Y ya entonces cuando ya llegaba mi papá era cuando se ponía. No, y es que aparte si no se educaron. Sí. Cuando venga tu papá, sí, pues fíjate, estas sutilezas del machismo de nuestra generación, ¿no? Que eran como... No, y que pobres papás, porque... Pues sí, también porque llegaban bien cansados bien de la cansados, chamba, tronados del trabajo. Y aparte tú así de... Aparte de corregir chamacos maleducados. Sí, claro. Entonces no está como chido, ¿no? Pero sí. Bueno, qué padre, Rafa, qué bonita historia. Y la verdad me gusta mucho esa parte de tu papá. Yo también no sé qué habría hecho ahora que soy mamá. Yo creo que me desmayo, no sé qué hago. Pero qué inteligencia de tu padre. Qué inteligencia tuvo en cómo reaccionar y cómo tomar las cosas, ¿no? Sí, una gran sensibilidad. Y que pues no te castigó como a lo mejor dices, necesitabas un correctivo porque antes así nos educaban, no porque fueran malos padres, porque así era. No, porque a veces, bueno, en esos casos sí es necesario, ¿no? Sí, claro. Y puede ser de muchas maneras. Lo que pasa es que mi papá también era muy impredecible. Okay. O sea, no sabías a veces si iba a reaccionar como muy violento, quizá, porque violento me refiero también en el tema de que era muy gritón, pero él era así. O sea, él era muy como de carácter fuerte. Sí, violento de gritar, ¿no? Nada más. No, y también de repente que sí te daba tus zapes, ¿no? O sea, porque sí había momentos en los que justo yo creo que sí amerita un zape, una mala actitud, una mala respuesta, ¿no? A veces de los hijos. Pero pues yo no lo hago con Leo, por ejemplo, jamás he puesto un dedo encima, ¿no? Pero claro. Insisto, en mi generación sí era diferente. O sea, yo luego hablo con él y me digo, uy, no, mano. Por menos de eso, a mí ya me estuvieran sapeando, ¿no? Sí. A mí, o sea, nos tocó otra crianza, ¿no? Sí. Y a lo mejor no coincidirán muchos de nuestra generación, pero en mi caso sí fue así de que... O sea, tampoco es que mi papá haya sido un golpeador y nos haya... Y todo el tiempo estuviéramos como con miedo de que... Pero era estricto y si había méritos, te ganabas tu zape, o sea... Sí, ¿no? Tu cinturonazo. Un cinturonazo, sí, o sea, no era un zape, sino sí que pues, un chanclazo o algo, un correctivo, ¿no? Claro. Tampoco era así de que el látigo y a la mazmorra, ¿no? Pero sí había como esta autoridad, ¿no? Y sí era como enérgico en ese sentido, ¿no? Okay. Te digo, faltar a la escuela era... No era posible. La gran decepción, sí. Y yo creo que lo más duro para nosotros no era el chanclazo, sino ver que él, justo tuviera una decepción de nuestra parte, ¿no? No hacer una tarea, por ejemplo, era así como, para él. No cumplir las expectativas. Porque era muy sentimental, entonces se le rompía el corazón con cualquier cosa. Entonces tú le querías romper el corazón, hasta por no hacer tu tarea, él se apachurraba, ¿no? Entonces, pues era como, para nosotros eso también una especie de castigo, ¿no? Porque era como ver al papá así agüitado de que tú no estás haciendo tu chamba y él sí está haciendo pues lo que puede, ¿no? Nosotros, ¿no? Que siempre dio todo y demás, ¿no? La verdad es que si algo agradezco a la vida también es haber tenido los padres que tuve, los padres que tengo. Qué bonito. Porque sí, ¿no? O sea...
yo siempre he dicho, ¿no? Uno es eso, el reflejo de ellos y yo estoy bien orgulloso de haber tenido esa imagen paterna, esa imagen materna, esa educación, esa guía, todos esos estímulos, todas esas historias de vida, esa historia de vida de cada quien, de ambos, y la historia también familiar que nos tocó vivir. Yo estoy bien orgulloso, bien contento porque es lo que me ha construido lo que soy, ¿no? Y lo que de alguna manera también puedo entregarle a los demás, ¿no? Desde los valores que he recibido hasta lo que hago ahora como músico, por ejemplo, incluso como papá, ¿no? Yo creo que también lo bueno y lo malo sirve también para poder poner en práctica, ¿no? Desde nuestro lugar, lo que nos toca hacer para con nuestros hijos y la comunidad. Sí, todo tiene que ver. E inclusive, como tú lo mencionas, ¿no? La educación que recibiste, no nada más en tu vida personal, sino también en tu vida profesional, de cómo la has desempeñado, cómo lo sigues haciendo y el reflejo que tú das como persona, o sea, de lo que platicábamos hace rato antes de entrar a grabar, ¿no? De que es el artista, pero también es el ser humano. Exacto. ¿Qué valores te han inculcado y cómo los has relacionado a tu vida diaria de papá, de cantautor y cómo tú vas proyectando esa imagen? Si no, pues imagínate. Sí, yo siempre he dicho que no puede haber un artista si no hay primero un ser humano. Claro. O sea, que puede haber gente que domine mucho ciertas técnicas y que tenga a lo mejor como ese conocimiento técnico, sobre cualquier disciplina, pero a mí me ha tocado, ¿no? Ver gente que es brillante en su obra, pero tú los tratas, o sea, como seres humanos y dices, no, pues es que no, tu obra no se sostiene, o sea, lo que tú estás diciendo suena muy bonito, pero no te creo nada porque te conozco. Porque sé o sea, porque sé cómo piensas y qué haces. Mala onda. Sí, pues sí. O sea, y entonces ahí es en donde uno dice, pues hay congruencia o no hay congruencia, ¿no? También, o sea, hay que reconocer que el ser humano es muy complejo y que somos también muy, pues muy ambiguos, que tenemos también una contraparte, ¿no? Que no todo es luz. Claro. En la vida de nadie, ¿no? Que también tenemos, y no todo es perfección, ni todo es rectitud, ni todo es, ¿no? Entonces justo creo que era Carl Jung que decía que justo que no se trata de como de ver tu luz, sino de aceptar tu oscuridad un poco para tener también esa conciencia, ¿no? Un poco de conciencia de lo que tú eres, así ¿no? Es. Entonces reconociendo, en honor a la verdad, pues es que también es uno esa otra parte, ¿no? Que de alguna forma equilibra también, ¿no? Y justo también le da valor a lo que uno hace, pues, por ese intento que tiene uno también de buscar como, pues eso, el justo medio, ¿no? Entre las cosas, entre la vida que a uno le ha tocado vivir y eso, los errores que uno pueda llegar a cometer como ser humano, ¿no? Así es. Rafa, cuando escuchas Rodrigo, ¿qué se te viene a la mente? Pues un corazonzote. Por supuesto, mi hermano mayor. Mi mayor influencia, yo creo, mi influencia más directa con respecto a la música. Pero yo creo que lo primero sería mi primer maestro, o sea, un maestro. Mi hermano mayor, Rodrigo, fue mi maestro en muchos sentidos, ¿no? En muchas cuestiones de la vida, ¿no? No solo la música. O sea, sí fue un verdadero hermano mayor. Sí, pues es un referente, siempre uno como que ve al hermano mayor, pues eso, como un modelo, ¿no? Claro. A seguir. Porque hay gente que no siempre, ¿no? Tenemos al hermano mayor y no siempre pasa, pero tú sí lo viste como ese referente. O sea, sí fue para ti eso. Sí, por un lado para lo que yo quería hacer y también para las cosas que no quería hacer las cosas que no quería yo vivir que no quería yo para mi vida, ¿no? Entonces fue un maestro para lo bueno y lo malo. O sea, yo por ejemplo siempre dije, no, pues es que yo nunca voy a ser papá tan joven como mi hermano, ¿no? Sí. O sea, él me enseñó eso, por ejemplo. Yo decía, no, esto creo que no. Tú veías. No es para mí, ¿no? Pero igual las cosas chidas de
de mucho conocimiento que él tenía, ¿no? Sobre música. Era un chico realmente brillante en muchos sentidos. Tenía un humor muy auténtico, muy suyo, ¿no? Era un protector, como todo hermano mayor, pues, claro. Era como que siempre salía al quite cuando algún chamaco de aquí del barrio se quería pasar de listo, que hubo una época aquí pues, en la que pues, todavía hubo así como las pandillitas, sí. ¿no? Y nos tocó pues a los de mi generación, a varios, pues pasar por las armas, ¿no? Así de que era bien difícil poder ir a las tortillas porque ya sabes que ahí en la esquina te iban a tocar una chinga. Sí. No, y Rodrigo medía como 2 metros. Sí, era grandote, sí. Mi carnal. Entonces sí te hacía paro, digamos. Sí, no, siempre fue el paro, Rodri siempre fue el paro. Y te digo, fue un maestro, o sea, yo por él en gran medida soy lo que soy, ¿no? Porque fue ese referente, o sea, fue como una fuente de conocimiento muy vasta. Porque bueno, cada quien pues, tiene también sus influencias y él también, obvio, tuvo muchas influencias muy positivas, sobre todo de amigos de mis papás. Es que nosotros fuimos muy bendecidos porque hemos tenido grandes amigos en la vida. Okay. Y hemos mamado de un montón de gente que nos ha acercado información, experiencias, desde esta onda de relacionarse a partir de lo comunitario y así. Okay. Entonces, a nosotros nos regalaron mucha música, muchos discos, muchos libros, muchas conversaciones. Siempre hubo como una comunidad cobijándonos. Claro. Cosa que ya creo que no es tan común en estos días. No. Sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? No, ya no. Pero nosotros fuimos muy afortunados porque tuvimos tuvimos muchos papás. O sea, los amigos de mis papás eran como otros papás para nosotros, ¿no? Que nos de verdad nos enseñaron un montón de cosas bien valiosas, nos educaron, nos construyeron, ¿no? Claro. Nos dieron el ejemplo también de la importancia que es, por ejemplo, trabajar para la comunidad, de la importancia que es tener un vínculo con el otro, de la importancia que es tener una identidad sólida, ¿no? De tener como esta empatía y esta solidaridad con el otro, esta reciprocidad. Sí, claro. Y el trabajo en común y el servicio al otro. Entonces yo siento que todos esos valores para nosotros fueron así piezas fundamentales para podernos también nosotros ir construyendo, ¿no? Y empezar también justo a tejer nuestra historia y nuestras redes sociales a partir como de esas premisas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la música también está intrínseca, ¿no? O sea, porque al final, por ejemplo, la canción de La Trova, pues tiene mucho también en sus narrativas este sentido de lo social, de lo filosófico, de lo político, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo creo que mi hermano fue un maestro, pero también fue un reflejo de las otras personas que estaban ahí también con su presencia alrededor nuestro. Sí, generando una fuerte influencia pues para nosotros como familia en general, sí, no nada más para uno solo, sino te digo, toda una comunidad que se vinculó sí a partir de eso. Era como una familia gigante, ¿no? Sí, y sigue todavía en buena medida esos lazos. Ahora ya los hijos, ¿no? Okay. Porque pues ya, por ejemplo, mi papá ya no está, los papás de algunos también ya no están, o incluso a otros de nuestra generación tampoco están, pero lo que va quedando sigue estando ahí como un vínculo indisoluble, ¿no? O sea, seguimos teniendo una estrecha relación de mucho amor, de mucho respeto, de mucha admiración por el camino que cada quien ha escogido, porque unos escogieron el camino de la paternidad, otros el camino de lo político, otros la academia, otros la música,
Y cada uno de ellos es importante, ¿no? Sí, Porque claro. cada uno tiene también su lugar en el mundo, ¿no? Y eso es bien bonito ver cómo nos hemos ido acompañando a lo largo de la vida, de la historia. Y aunque no estamos así como en un mismo espacio, seguimos de alguna manera lazo, pendientes, ¿no? Sí. pendientes de lo que hace el otro y de cómo está. Y cuando surge algo, como cuando se fue mi hermano Rodrigo que falleció, pues ahí están como esos lazos de apoyo siempre, ¿no? La unión. Ajá, sí, pues recordándote, ¿no? Que no estás solo, que somos muchos corazones. Claro, juntos. qué bonito. Sí. Qué bonito que recibieron ese cobijo y ese respaldo Uh-huh. de estas personas que, como tú lo dijiste, no son amigos, es una familia. Sí, totalmente, no consanguínea, pero pues como si lo fuera, ¿no? Sí. A veces hasta más no es necesaria la consanguinidad para, No, claro ¿no? que no. Para tener ese compromiso, esa conciencia, ¿no? Así es. Uh-huh. Qué bonito. Ese corazón, ese amor hacia el otro. Claro. Si yo el día de hoy, Rafa, te preguntara quién es Rafael, ¿qué me contestarías? Uy, esa pregunta yo me la hago todos los días y me cuesta mucho trabajo. Es muy difícil definirse por la gran cantidad de cosas que uno es en un mismo combo, ¿no? Sí. Soy hijo, soy hermano, soy papá, soy compañero, ¿no? Soy a veces un extraño de mí mismo, huérfano de mí, ¿no? Yo creo que soy un ser humano en construcción, un eterno adolescente, ¿no? Un personaje, una persona que intenta, aspira a la conciencia, ¿no? Okay. Aspira a ser completo, a conocerse, que aspira a caminar por el lado de lo bueno, lo bello y lo verdadero, ¿no? Una persona compleja, a veces habitada por sus propios demonios, ¿no? A veces cargado mucho hacia la luz y a veces también con ese lado oscuro a flor de piel, ¿no? Sí, que todos tenemos, sí, claro. ¿no? Es decir, un tipo, pues un ser humano, yo creo que como un montón de gente que nos está viendo, ¿no? Lleno de un montón de virtudes, pero también de un montón de cosas que pueden ser perfectibles, ¿no? Con respecto al carácter, con respecto a los pensamientos, con respecto a justo el trato que se da uno hacia uno mismo, ¿no? Claro. Yo digo como decía el poeta, ¿no? Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas, ¿no? Es decir, yo creo que para con el otro, soy como una mano amiga, pero conmigo a veces, soy como el pie que se pone, Sí, que se auto boicotea, ¿no? Pero bueno, pues estoy chambeando en eso, entonces sí, soy como una cosa ahí rara que no podría definir, no podría decirte soy un hombre porque, aunque no soy, creo que es muy fuerte, ¿no? Es como sí. Poder decir yo soy un hombre, es como, wow. yo admiro a quien se defina así porque, sí, claro. Porque yo estoy como en ese proceso de crecer y de ser auténticamente yo. Claro. ¿No? Que eso es algo también muy subjetivo y relativo, porque siempre he dicho que uno es el reflejo del otro. Yo soy tú mismo, ¿no? O sea, somos parte de una red cósmica, ¿no? Somos parte de una red también, pues eso, social, ¿no? Y que tiene muchas capas, no nada más es lo social, es hablando hasta en términos moleculares, ¿no? Somos como eso, decía Carl Sagan, polvo de estrellas, ¿no? Entonces somos un montón de cosas
yo escribí una canción que se llama Yo Soy, justo, un poco para hablar de mí. Y siempre digo cuando la voy a cantar que quería hacer una canción que hablara de mí, pero que me di cuenta que para hablar de mí tenía primero que definir al otro, ¿no? Es decir, claro, porque uno puede también definirse a sí mismo a partir del otro, a partir de lo que está fuera de uno mismo, ¿no? Entonces, mientras uno, yo creo que entiende también mucho eso, también puede mirarse hacia adentro, ¿no? Y como es afuera es adentro, ¿no? Sí. Y como es arriba es abajo, ¿no? Sí. Entonces, un poco eso, ¿no? Yo soy como un pedacito de tu historia también, porque nos tocó vivir, por ejemplo, en el mismo barrio, en el mismo tiempo, ¿no? Entonces tenemos como cosas en común, ¿no? Que están ahí dentro de nuestra psique como, ¿no? Como referentes, ¿no? Sí, las vivencias. Sí, y hablando en un contexto histórico, en fin, espacial, pues también nos define en lo conductual, ¿no? En los imperativos que tiene la cultura para con nosotros, ¿no? En cómo vamos construyendo el ego, ¿no? Porque para mucha gente soy como, el cantautor, ¿no? El artista, ¿no? Yo lo noto cuando la gente me saluda y te ve como con ese respeto, que yo pues lo recibo con mucho cariño. Y sí puedo decir, soy en parte un poco eso, ¿no? Pero pues como todas las personas, pues voy al mercado normal. Haces tu vida normal. Sí, claro, o sea, pues una persona como cualquier otra, ¿no? Claro. Con un montón de miedos y con un montón de problemas y con un montón de cosas que la gente tiene que experimentar por esta vida, ¿no? Y por supuesto alegrías y estados de conciencia y ¿cómo se llaman? Momentos de estados de gracia, ¿no? En donde dices, wow, esto es maravilloso, porque la vida es de chile, de dulce, de mole y de manteca, claro, ¿no? Entonces, pues eso, yo me considero un ser humano antes que un artista, un amigo. Te digo, de aquí para afuera, yo creo que soy una persona como bastante normal, y ya conmigo mismo sí soy como muy complicado, muy complicado, ¿no? Es difícil, ¿no? Muy difícil a veces sí tener que enfrentarse a uno mismo, ¿no? Cuando no se han resuelto estas preguntas que pues, desde los griegos, desde los egipcios, ¿no? Están ahí de... Así es. Pues, ¿quién soy? Esto que es súper elemental, ¿no? O sea, ¿cuál es mi misión en la vida? Yo creo que sí ya lo tengo eso como claro, que es, por lo menos para con los demás, sí tratar de sembrar una semilla, por ejemplo, desde mi oficio, en cuanto a las canciones, para la reflexión, una semilla para, digamos, para la conciencia, ¿no? Pero es más complejo que eso, ¿no? O sea, claro. Entonces sí, pues esas preguntas siguen ahí, como siempre rondando mi cabeza, ¿no? De quién, cómo, claro, cuándo, por qué. Ok, Rafa. Clavado. Pues una más fácil, porque sí queremos saber. Espero que esto haya quedado lo suficientemente confuso, ¿eh? Sí, no, me hiciste recordar mis clases de filosofía. Pero es padrísimo escucharte hablar y cómo lo defines. Rafa, ¿cuál es tu platillo favorito? Las verdolagas en salsa verde con carne de puerco. Ay, qué rico. Y frijoles. Qué riquísimo. ¿Quién te lo hizo por primera vez, tu mami? Mi jefa, sí. Platillo como tradicional, ese. Hay varios, mira, por ejemplo, de aquí morelense, me gusta mucho el guasmole. Sí, ¿No? muy rico. Me gusta mucho el caldo de pollo, los caldos, todo lo que odiaba de niño. Ahora te gusta. Ajá, no es que los odiara, pero no era así como que, caldo de pollo, qué rico, ¿no? Pero ahora puedo comer todos los días caldito de pollo y me encanta, ¿no? Ya por la edad, es que ya nos gusta más el pollo. Como chocheando, sí, calditos. Sí. Pero sí, digamos, de la comida así tradicional mexicana, pues sí, eso, verdolagas, caldo de pollo, el guasmole de acá de Morelos, buenísimo. Riquísimo, te voy a invitar un guasmole un día. Como no,
los moles, el mole verde. En fin, yo realmente para la comida, lo que me pongas, ¿eh? Qué rico. Sí, yo le doy a todo, así. Me encanta comer, es creo que de los placeres que más disfruto. Comer, dormir. Sí, es como, pues todo lo fisiológico es como, ay, qué chido, ¿no? Uno dice, ay, gracias Diosito, porque cómo pudiste diseñarnos justo para eso, para sentir placer. Porque tú te das cuenta, todo nuestro cuerpo está diseñado para eso, ¿no? La piel, o sea, que pasa es que a veces nos ponemos tantos velos, ¿no? Que no nos permitimos experimentar eso, ¿no? Pero pues la comida para mí es así, algo que es sagrado, ¿no? Que yo disfruto muchísimo, ¿no? Mucho, mucho comer, sí, mucho. Rafa, ¿qué significa estar entre la vida y la muerte? Bien, yo creo que significa eso, eso es tener como esa oportunidad quizá de saberte, ¿no? Parte de esas dos caras de la moneda. Ok. Creo que en la vida puedes experimentar también muchas muertes, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, que he muerto muchas veces, he tenido que morir y he tenido que renacer en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, justo significa estar, yo creo que significa eso, estar vivo. O sea, vivir te permite como atravesar por esos planos, ¿no? Porque yo creo que es como esta figura mitológica de la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Sí. Que no existe la una sin la otra, ¿no? O sea, al final, si tú te das cuenta, hablar de un recién nacido es hablar de un recién muerto, por ejemplo, ¿no? O sea, de un ser que tuvo que morir en ese plano existencial en el que estaba para atravesar este umbral, de esta dimensión en la que habitamos ahora, ¿no? Y vivir en este plano, ¿no? Pero de la misma forma, cuando alguien deja este cuerpo, ¿no? Porque acuérdate, pues somos cuerpo, pero también somos alma, ¿no? Y cuando un alma deja este cuerpo, pues el cuerpo ahí se queda, pero el alma migra, ¿no? El alma es esa energía que tiene que llegar a otro puerto, a otro lugar, a habitar otro cuerpo, ¿no? O a vagar por el universo, ¿no? Sí. En forma de luz, en fin. Y también ese fin implica un comienzo, ¿no? O sea, el final es el principio y el principio es el final, ¿no? En una eterna, ¿no? En este símbolo como infinito, ¿no? Sí. Yo sí creo que en este plano en el que a nosotros nos toca vivir nada más es como una pequeña rebanadita del pastel. Digamos que esta vida que tenemos sí es finita, digamos, pero no la existencia. Es decir, tú tienes un nombre, ¿no? Un cuerpo que en algún momento va a dejar de ser eso, lo que es ahora, ¿no? Pero tu energía, la energía que a ti te habita, es infinita, es inmortal, porque pertenece al absoluto, ¿no? En ese sentido sí creo que estamos hechos a imagen y a semejanza de Dios y que de alguna manera somos esa misma energía divina, esa fuerza. Y por lo tanto somos inmortales, ¿no? Claro. Entonces estar entre la vida y la muerte, pues yo creo que es más bien estar llegar a ese grado de conciencia, ¿no? De saber que pues ya estás muerto de alguna manera. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, haciendo el ejercicio una vez con mi hijo, le enseñaba una foto de cuando era bebé. Y le decía, mira este bebé, qué hermoso está, ¿verdad? Sí. Le digo, ¿y qué crees? Pues este bebé ya no existe, ¿no? O sea, este bebé que fuiste tú, que eres tú, pero que ya no es, ¿no? Ya no existe. De alguna manera, este bebé ya murió, o sea, porque dejó de ser, ¿no? De ser el bebé. Eres tú, pero no, porque tú ya tienes otra edad y
físicamente eres otro, ¿no? Tu biología es otra, tu estructura molecular cambió, etcétera, ¿no? Entonces un poco es eso, vamos muriendo. Pues te decía, he muerto tantas veces y he vivido toda una eternidad en esta vida, ¿no? O sea, un poco a veces me da esa impresión de que uno tiene esa conciencia de lo infinito ya como intrínseca en el ADN, ¿no? Porque viene uno justamente es uno más bien parte de ese absoluto, ¿no? De este universo, ¿no? Si tú te fijas, o sea, estamos hechos de lo mismo de lo que están hechos las estrellas, ¿no? O sea, los mismos elementos químicos, ¿no? Entonces, yo creo que estar entre la vida y la muerte es tener esa conciencia, ¿no? Y no me refiero nada más a esa conciencia, digamos, racional, humana, que se expresa a través de lo dialógico, de lo lingüístico, sino que más bien es algo que va más allá de lo que nosotros podemos describir a través de palabras, que tiene más bien que ver con esta memoria ancestral, molecular, celular, ¿no? Esa luz realmente que somos nosotros, ¿no? Que es una luz inmaterial además, ¿no? Que es como esa luz que proviene de lo divino, ¿no? Claro. Ok, Rafa, pues sabemos que tu gusto, tu intención de formar parte de esta vida musical, de la composición, empezó a los 18 años. También sabemos que estudiaste en la máxima casa de estudios del estado de Morelos. ¿Cómo fue que Rafa llega al Festival Cervantino? Pues mira, yo tengo unos cuates que estuvieron ahí organizando unos viajes por allá, y otros amigos que ya estaban viviendo allá tenían la oportunidad de gestionar unos espacios para que tocáramos ahí. Entonces, a mí siempre me encantó la idea de poder participar en escenarios como esos. Aquí hay que aclararle a la gente que hay como dos festivales dentro de uno mismo, que es el Cervantino, y uno es el Festival Cervantino que está, digamos, en los teatros, en los escenarios como formales. Okay. Y otro es como el Cervantino que se hace, digamos, en las plazas públicas. Exacto. Y ahí es en donde nosotros estuvimos, ¿no? Ahí está padrísimo. Y para mí fue una experiencia muy bonita porque años atrás yo ya había estado como espectador. Cuando salí de la prepa me fui de RAI al Cervantino. Justo cuando yo empecé a tocar la guitarra, es cuando termino la prepa y me voy con unos amigos a la ciudad de Guanajuato, al Cervantino. Y para mí RAI? O sea, sí, nos fuimos de RAI, sí, estuvo padrísimo. Yo me acuerdo, pues yo me sabía ahí como 2-3 rolas y con esas sobrevivimos todo el viaje, y pues nos salía para comer, para unas. O sea, cantabas y ya les. Y ya yo iba con 2 amigos, con Luis y con René. Luis Ríos y René Vargas. Un saludo a Luis y a René. Sí. René se hizo un gran músico en percusiones africanas, un gran maestro que nació también su vocación a partir de esa experiencia, de ese viaje que tuvimos, que fue muy bonito y muy enriquecedor, porque pues descubrimos un mundo que para nosotros no existía, ¿no? Teníamos ya como la hambrita o sea, sabíamos que allá afuera de nuestro universo diminuto había cosas maravillosas por conocer. Claro. Y una de tantas cosas que la vida nos trajo, muy buenas, fue el poder ver músicos de altísimo nivel. Pues es que el Festival Cervantino es de los más importantes en el mundo. Ajá. Entonces sí fue para nosotros un momento de mucha, sí, muy fuerte. Un momento muy importante. Muy importante, de mucha inspiración.
porque nos tocó, te digo, nosotros dormíamos abajo de los escenarios que se tendían en las plazas públicas, en donde nos tocó ver artistas increíbles. Por ejemplo, ese año se presentó una banda chilena que yo conozco desde la primera infancia y que seguimos escuchando y que sigue existiendo, esa banda que se llama Inti Illimani. Uh-huh. Que tienen que son toda una escuela también para mí, un referente, digamos, de lo que es el equilibrio entre lo ético y lo estético, lo que tiene que ver con esta forma de ejercer el arte desde una visión política, desde un compromiso con lo social, con lo histórico. Entonces, para mí, ver a Inti Illimani, que era una de mis bandas favoritas y que fue mi referente, mi escuela, sí, claro. Porque pues uno aprende, yo siempre digo, yo me formé y yo aprendí a filosofar y a cuestionar la vida y la sociedad desde la música, o sea, desde las canciones, ¿no? Con las canciones de Silvio, pero también con las canciones de Víctor Jara, pero también, entre muchos otros, bueno, con Inti Illimani, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese viaje nos tocó pues ver a muchos artistas increíbles y ahí fue cuando yo dije, creo que este es mi camino, creo que esto es a lo que yo... A eso me quiero dedicar. Sí, y más que como que a eso me quiero dedicar, fue decir como que es que para esto vine, ¿no? O sea, esta es como mi misión, mi responsabilidad, mi chamba para la sociedad, ¿no? Yo siempre digo, es que cuando la gente me agradece a veces que me invita a tocar o me dice, no, pues muchas gracias por haber venido, no, pues al contrario, ¿no? O sea, es que esta es mi aportación, ¿no? Para con la gente, ¿no? Para con la comunidad, para con las infancias, por ejemplo, sí, ¿no? Que ahora he estado como un poquito coqueteando también a trabajar para con los niños, ¿no? Sí. En algunos proyectos que me han invitado de teatro, que también se vienen otros proyectos también enfocados como para hacer espectáculos hacia los niños, lo que estuve haciendo en Oaxaca. ¿Como obra musical? Sí, como obra musical. Estoy, por ejemplo, empezando a hacer también como canciones para niños, que es algo que me parece muy difícil, porque los niños son bien inteligentísimos, ¿no? Y es un público bien difícil. Difícil en el sentido de que sí, claro. Pues, se necesita mucho talento, creo yo, mucha chispa. No cualquiera, ¿no? Sí, puede llegarle. Yo creo que más que el talento es eso, como la frescura, ¿no? Para poder llegarle a atrapar la atención, sí, ser dinámico, ser fresco. Claro. Entonces sí. Y bueno, pues ya me perdí, pero hablábamos del Cervantino y de ese viaje, bla, bla. Sí, de la experiencia que viviste de estar. Ahora sí que nos compartiste la primera vez que tú lo viste, pero lo viste desde otro ángulo. Y ya después estuviste participando, o sea, fuiste parte. Ah, claro, sí, del Cervantino, sí. Entonces fue padrísimo, porque ya poder estar ahí, además de que habían pasado ya muchos años, porque la primera vez que yo fui fue pues iba yo saliendo de la prepa en el año 2000, o sea, hace 25 años, cuando todavía el Cervantino, además, era otra cosa muy distinta a lo que es ahora, ¿no? Claro. Porque desde que entra el PAN a gobernar Guanajuato, que tú sabes que el PAN llegó casi que para quedarse en Guanajuato por muchísimos años, no sé ahorita quién esté gobernando, seguramente Morena, porque sí, es Morena. En todo el país. Pero a mí todavía me tocó ese último festival cervantino en el que todavía había mucha apertura para con los artistas callejeros. Es decir, había todavía como muchas libertades para poder ejercer los oficios, desde los que hacían arte circense o clown, o los que eran músicos, o los artesanos, o los pintores, o los escultores que podían encontrar en las plazas públicas un espacio para mostrar su trabajo, ¿no? Sí. Entonces fue también ahí deslumbrante no solo ver a los grandes artistas ya consagrados, sino ver a los artistas de a pie, o sea, no encumbrados, no famosos, de altísimo nivel y de todas partes del mundo, ¿no?
Entonces para mí esa experiencia fue reveladora, así de, sí, a huevos, este es mi camino, ¿no? Y claro, no solté la guitarra a partir de ahí, y ya como, ¿qué será? Como unos 15 años después, como unos 10 años después. Ya fuiste participante Sí, del Festival Cervantino, gracias al apoyo de nuestro queridísimo Pepe García, que es un trovador de allá de Guanajuato, que también nos brindó la oportunidad de tocar en un bar muy famoso, que ya ahora platicando con otro amiguito de allá de Irapuato hace unos días, me dijo que ya no existen las Musas del Capitolio, que era un bar pues muy importante en donde había, digamos que por donde pasaban muchos de los trovadores que estaban en el circuito nacional así de la escena de la trova contemporánea, ¿no? Filia Delgadillo, David Aguilar y otros. Y nos presentó al dueño, al don, ¿cómo le decían? ¿Cómo se llama el que vende hamburguesas en Bob Esponja? Don Cangrejo. Al Don Cangrejo, así le decían al Don Cangrejo. Nos presentó al Don Cangrejo, al doncito que tenía ese bar, y nos dieron el chance también de presentarnos ahí varias noches. Fíjate, en ese bar yo 10 años atrás o más, te digo, la primera vez que fui, me tocó también ser invitado como espectador porque yo todavía no hacía canciones, ya tenía 1 o 2 cancioncitas. Empezabas. Pero ahí conocí, sí, fue muy bonita esa experiencia porque tuvimos el cobijo de mucha gente. Te digo, es que yo he sido muy afortunado, a mí la vida me ha cruzado con gente muy hermosa, que siempre me ha dado todo, ¿no? Yo siempre digo que lo más bonito de encontrarse con la gente es encontrarse con esa gente que cambia a la gente, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en ese primer viaje al Cervantino, recuerdo mucho que también me apoyó mucho, digamos, nos cobijó, nos jaló. Yo creo que algo veían en nosotros. Mónica Lara, que era una trovadora muy buena, también de ahí de Guanajuato, y un cuate también muy chido que se llama Beto Rivas, trovadores los dos. De ahí de Guanajuato. De ahí de Guanajuato, sí, porque pues yo creo que nos veían con nuestra guitarrita ahí en la calle y eso, y nos jalaban, ¿no? Y yo fui la primera vez a las Musas del Capitolio a ver a Mónica Lara y a Beto Rivas cantar en el escenario, ¿no? Y yo decía, ay, qué padre, ¿no? Qué padre dedicarse a eso que hacen ellos, ¿no? Aunque también por otro lado, también mi hermano ya estaba en ese camino. Ya Rodrigo ya. Rodrigo ya andaba ahí en ese camino, ¿no? Pero yo lo estaba viviendo ya como una experiencia independiente de la influencia que mi hermano así tenía sobre mí, ¿no? Yo ya estaba Tú andabas por otro lado. Yo ya andaba haciendo mi propio camino, sí. O en la búsqueda, ¿no? Uno está en la búsqueda siempre, en realidad. Claro. ¿No? Yo creo que hasta ahorita sigo en eso, ¿no? Buscándome. Que por cierto, la palabra trova significa eso, buscar. Trova es búsqueda y hallazgo, ¿no? Entonces le da totalmente sentido a toda esta historia de vida, ¿no? Claro. Porque hasta la fecha yo sigo eso, tratando de encontrarme a mí, pero también de encontrar una nueva canción, una palabra que pueda moldearse a una melodía y poder construir con otras, ¿no? Una nueva rola, para un nuevo mensaje. Una imagen, ¿no? Un sentimiento, un pensamiento, una reflexión, desde lo transparente, desde lo verdadero, desde lo que considero que es importante, ¿no? Compartir, ¿no? Y ya bueno, después de esos años que me tocó ver a Moni y a Beto, pues me toca estar ahí, pero ya tocando en el escenario, y padrísimo, ¿no? A mí me han pasado así cosas muy lindas como en ese sentido, ¿no? De cómo de repente poder compartir con gente escenario, con gente que yo desde niño veía y escuchaba, o en la radio, o en los discos de acetato que teníamos en la casa, sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, me pasó cuando estuve viviendo en Oaxaca con Gustavo López, ¿no? Que para los que no lo conocen, pues es uno de los más
más importantes trovadores de Oaxaca, pero también uno de los fundadores del grupo Los Folcloristas, que es toda una institución de música en México, hablando de música tradicional. Ellos se han dedicado a recopilar muchos de los repertorios del folclore latinoamericano y del folclore nacional, y de hecho es uno de los fundadores del primer centro de investigación del folclore latinoamericano en México. Wow. Y entonces, pues yo desde que tenía 3 años, 5 años, me acuerdo que cantaba sus canciones, ¿no? Y nunca me hubiera imaginado que después iba a estar en la mesa de su casa, platicando con él, tomándome una cerveza y cantándole mis canciones, y él cantándome las suyas, ¿no? Y compartiendo y coincidiendo, ¿no? En el camino, ¿no? O sea, esas cosas, por ejemplo, para mí han sido también muy reveladoras, como que es la vida diciéndote, justo es que ahí perteneces, ¿no? Ahí, sí, claro. Siempre como ha estado ahí esa presencia, ¿no? De la música en mi vida, como una influencia muy grande para con lo moral incluso, ¿no? Para con lo social. Y así otros casos, ¿no? Como el caso de compositores incluso del siglo XIX, que yo escuchaba en mi casa, también oaxaqueños, y resulta que al barrio al que llegué a vivir, pues de ahí eran ellos, ¿no? Y conocer a sus familiares, ¿no? Sí. Y hablar de la gran influencia que fue para mí esa música en las primeras infancias, y después llegar y estar ahí como en donde esa música está integrada a la cultura viva, como un símbolo de identidad muy importante, pues para mí fue así revelador, ¿no? Era, te digo, como la vida diciéndome, claro, es que siempre estuvo ahí esa semilla sembrada y ahora estás viendo los frutos, ¿no? Y los frutos no desde este encumbramiento del artista, sino más bien como esta conciencia que te llega para decir, este es mi camino, y así como yo recibí de ellos, ¿no? Esta instrucción, esta escuela, esta influencia, yo también puedo ser para los que vienen atrás de mí, ¿no? Sí, un referente, ¿no? Y no es que uno lo busque, ni es que tampoco sea digamos, mi tirada, pero al final así sucede, o sea, sí. Así sucede, porque a mí me ha pasado que me llegan jóvenes y me dicen, oye, es que, ¿qué crees? Que yo estudié antropología por ti, ¿no? O yo conocí la trova gracias a ti, ¿no? O gracias a esta canción que escuché tuya o de otro, pero que la escuché cantándola contigo, yo decidí escoger este camino de la trova, ¿no? Y ahora, pues, hago eso que tú haces, ¿no? Entonces, como que también uno va dándose cuenta de que lo que uno hace, pues tiene un poder, y eso es bien, es algo también como de mucho respeto, ¿no? Porque tiene uno también que tener, pues tiene uno que ser como muy consciente de que, pues de que puede ser un arma de 2 filos. Si uno no es, digamos, respetuoso del proceso, o no se lo toma, o no lo hace con seriedad o con esa pulcritud que a veces a mí me gusta hacer las cosas, ¿no? De decir, puede ser una rola, pero sin subestimar al escucha, ¿no? Claro. Voy a hacer una canción, pero tomando en cuenta un montón de cosas que tienen que ver justo con eso, no insultar la inteligencia de la gente, ¿no? No reproducir la violencia simbólica, sistemática que hay, por ejemplo, dentro del mismo sistema de dominación machista, o desde el clasismo, sí, claro. Desde, ¿no? Un montón de lugares que uno dice, debes tener cuidado con lo que dices, porque las palabras, estar detrás de un micrófono no es algo como no es cualquier cosa, para tomarse a la ligera. La palabra y el discurso tienen un poder impresionante y puede cambiarle la vida a las personas, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Sí, claro. Entonces, es una responsabilidad bien grande que sí intento asumir con mucho respeto, ¿no? Porque, insisto, pues, primero, pues porque, por ejemplo, tengo un hijo, ¿no? Que ahí es en donde yo también creo que radica mucho también, ¿no? ¿no? De la importancia de hacer esto. De las nuevas generaciones que te observan. Ajá, de decir, a ver, desde qué lugar estoy yo nombrando el amor, por ejemplo, ¿no? Claro. Desde dónde estoy yo nombrando
no sé, la felicidad, etcétera. Todos estos tópicos que están presentes en las canciones desde que aparecen como fenómeno cultural desde los griegos, ¿no? Sí, claro. Y siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De la vida, de la muerte, de la existencia, del amor, del desamor, de la soledad, de la traición, ¿no? Son los mismos arquetipos, pero en el fondo son las mismas cosas, pero en la forma van cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar esos temas de los que ya se ha hablado un montón, pero desde esta perspectiva contemporánea, ¿no? Sin faltar, por supuesto, a las aportaciones que se hacen desde el feminismo, desde la ciencia misma incluso, ¿no? Sí. Entonces, si es una chamba, es un oficio, pues como el de cualquier otro, como el del médico, como el del ingeniero, ¿no? Decía Gabriel Celaya, me siento un ingeniero del verso y un obrero, ¿no? Porque de alguna manera uno es así, esas dos, ¿no? Nosotros que trabajamos con las palabras, pues también siempre estamos como en ese ejercicio, pues, ¿no? De estar como, no solo usándolas como piezas de un rompecabezas, sino enfrentándonos incluso al poder que en sí mismas, ¿no? Está ahí contenido, ¿no? Sí, claro. Las palabras también tienen esa fuerza, pues, ¿no? Ese poder también que confronta, que desnuda, ¿no? Sí, eso. Y qué bonito que lo veas así, Rafa, porque en la actualidad que vivimos, desafortunadamente el medio, la música, que a las nuevas generaciones les gusta, pues está por la calle de la amargura, y yo no le veo como el caso, ¿no? A muchos temas que se pusieron de moda. Hay canciones que ni siquiera las entiendo por todo lo que tratan de reflejar, ¿no? Entonces, lo que tú haces, qué bonito que como cantautor, como compositor, te preocupes. ¿Qué es lo que vas a proyectar? ¿Qué es lo que van a aprender ellos? Porque mucha gente o muchas de las personas que hacen música es lo que menos les importa. El que puedan enseñar o el que puedan las nuevas generaciones, la juventud, aprender. Sí, yo creo que todo esto que mencionas tiene mucho que ver con este proceso histórico en el que estamos atravesando, ¿no? En el que pues, ya hay mucha deshumanización, ¿no? El sentido de lo humano se ha perdido. Totalmente. Y ya todo se ve de una forma tan superficial, tan vana, ¿no? Y no es que uno esté todo el tiempo en lo profundo y que uno sea todo el tiempo, ¿no? O sea, pero yo considero que en el caso de lo que tú mencionas de la música actual que se está escuchando, hablando específicamente, por ejemplo, del reggaetón y de estos otros géneros. De los corridos tumbados. O, por ejemplo, sí atienden a un tema de salud pública. Ahora, es interesante hablar de esto porque a pesar de las formas y de los fondos de estos nuevos contenidos, también son un reflejo de la sociedad en la que vivimos. O sea, como material historiográfico, antropológico, también son muy valiosas porque son un reflejo de lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, una ocasión hablaba de alguien que decía, no, es que hay que prohibir los corridos, ¿no? Yo no creo que haya que prohibirlos, ¿no? O sea, yo creo que sí se tendría que regular el consumo, la distribución, o sea, se tendría que criticar o tener en vigilancia cuál es el papel de los medios masivos de comunicación en el contexto del control ideológico de masas, ¿no?
O sea, cómo estos digamos, corridos, estas canciones forman a las infancias y a las juventudes, ¿no? Es decir, las inducen de alguna manera, ¿no? A tener como referente de éxito, ¿no? Sí, que si eres narcotraficante vas a ser exitoso. Sí, yo creo que eso sí se podría regular, o se tendría que como tener un poco mayor control de eso, pero tampoco podemos censurar, o sea, tampoco podemos decir que eso no suene, ¿no? Porque, insisto, es un reflejo de lo que somos como país, o sea, al final, sí, en este país sí se mochan cabezas, sí, en este país es algo que se vive diariamente. Sí pasa todo eso que no lo voy a repetir, pero uno escucha las rolas y dice, sí, eso, y a veces hasta se queda corto, ¿no? Entonces es triste, pero yo creo que como que para la historia será también como en su momento fueron los corridos de la época revolucionaria del siglo pasado, una forma de acercarse a conocer justo pues eso, a la sociedad, ¿no? Se podrán ser un referente, ¿no? En el caso del reggaetón, pues igual, o sea, la hipersexualización de las infancias, la cosificación de la mujer, en fin, un montón de problemas que además pues son como lo que vende, que finalmente se convierte en todo en una cuestión que tiene que ver ya no con el arte, sino con la industria, con el consumo masivo, ¿no? Y entonces ya ahí, pues, lo que menos importa es si la rola tiene calidad, si tiene, en cuanto a cosas que sí se pueden medir, ¿no? O sea, en cosas que se pueden analizar como desde la armonía, desde los recursos literarios utilizados, desde las narrativas, desde la urdimbre, de cómo está construido todo el discurso, ¿no? Sí. Tenemos aquí guerra con los niños. Sí, ¿verdad? Ya se nos aburrieron. Rafa, pues ya casi para terminar, que la verdad es que la plática está súper padre, súper interesante. Yo creo que aunque estuviéramos aquí 4 horas, no nos alcanzaría, pero a mí sí me gustaría saber cómo fue para ti vivir el ser finalista de un concurso tan importante como el Premio Nacional de la Canción Armando Manzanero. ¿Qué fue para ti? Una, participar, y otra, llegar hasta donde llegaste. Pues mira, yo realmente es que nunca me imaginé, jamás me imaginé. O sea, en primera yo nunca he hecho una canción para ganar un concurso, ¿no? Ok. Yo me acuerdo que desde niño, porque aunque empecé a agarrar la guitarra a los 18 y empecé como a la onda de la música a esa edad, yo ya desde niño imaginaba como cosas, escribía cosillas, ¿no? Conocí la poesía y hasta como por 4º de primaria, 3º, como que sabía que eso era poesía, ¿no? Pero yo ya como que tenía como alma ahí como de poeta, ¿no? Como que siempre fue como muy clavado. Yo creo que desde que tengo uso de sin razón. Y nunca pensé que como por esta necesidad de querer expresar cosas a partir de las palabras, ya después con la herramienta maravillosa de la música, iba yo a lograr abrir puertas que nunca me propuse abrir. O sea, esa puerta del Premio Nacional de la Canción se abrió, yo creo por añadidura. O sea, no creo que haya sido una casualidad tampoco, más bien fue causa de esta sed de querer decir cosas. Entonces para mí fue, pues, como no era una meta en mi vida, no es que no haya sido significativo, pero fue algo más bien como otra vez la vida diciéndome, es que este es el camino, ¿no? O sea, es algo que para mí es muy importante, pero tan importante como presentarme, por ejemplo, en las calles, ¿no? Sí. O sea, justo yo siempre comento, para mí no hay escenarios chicos ni grandes, todos son escenarios dignos, importantes y formativos, ¿no? Porque yo quiero contarle a la gente, yo soy un músico
que nació en la calle, o sea, que se hizo en la calle, ¿no? Que se construyó no en el conservatorio, no en las escuelas de música, sino en el barrio, ¿no? Claro. O sea, aquí en la canchita de la 10 de abril, ¿no? Pasábamos las noches enteras tocando la guitarra, con los amigos. Y yo empecé... No, lo importante que haces lo que te gusta, ¿no? No importa el escenario. Exactamente, yo creo que ahí está la sustancia, la verdadera, la melcocha, ¿no? O sea, sí eso, pues la sustancia de las cosas. Poder hacer lo que te hace vibrar, lo que te hace sentirte vivo, ser... darle valor a tu voz a partir de lo que tú haces, ¿no? Validación, no de los demás, sino desde tu propia, ¿no? Percepción que tienes de ti mismo, ¿no? Entonces para mí ese premio fue muy bonito, poder llegar ahí con gente que había estado concursando en Viña del Mar y poder también estar dentro de la Sociedad de Autores y Compositores de México, ¿no? En donde conoces pues a un montón de artistas. Por ejemplo, en una ocasión estuvimos en una clase con el maestro Arturo Márquez, uno de los más importantes compositores de música de concierto en México y de contemporáneos, y de los más famosos en el mundo. Y yo la verdad nunca me imaginé que iba a tener aquí a un lado de mí como compañero de clase, tomando la misma clase que yo, a Alex Lora, por ejemplo, ¿no? O, en fin, a un montón de gente, ¿no? Maestros que han estado dentro de la industria, ¿no? Pero insisto, también he tenido muchos maestros que nunca les pregunté su nombre, ¿no? Ese personaje que te encuentras en la calle y que te cuenta su historia de vida en 10 minutos, que te comparte algo valioso, ¿no? Que te deja un aprendizaje. Y que te deja un aprendizaje. También para mí han sido maestros, y también he tratado de ser muy sensible a todas esas como señales que la vida me da, ¿no? De decir, es que en todo momento, en todo lugar, para el que tiene los ojos abiertos, para el que quiere ver lo invisible, yo siempre he dicho que se trata de ver lo invisible, ¿no? Y yo de repente sí me pongo como esos lentes, ¿no? Del compositor, o esos lentes del antropólogo, o sea, que te permiten ir como un poco más a profundidad de lo que está ahí en la superficie, y poder encontrar como eso, esas claves, esas llaves que te abren a otras realidades, a otros caminos, ¿no? Y que te permiten incluso trasladar su discurso, asumirlo como tuyo, y tú ser un emisor, como lo que hacemos ahora, ¿no? Una antena que sí recibe la información, pero también la emite a más personas, ¿no? Entonces así es como incluso en canciones que yo he escrito, pues parafraseo así prácticamente como que casi que al borde del plagio, en frases completas, cosas que he escuchado de otras personas, ¿no? Por ejemplo, hay una canción justo que se llama Entre la vida y la muerte, en donde digo que debes caminar siempre para donde apunta el zapato, ¿no? Y esa frase no es mía, o sea, yo no la inventé, esa frase me la dijo un señor, fíjate, un señor que trabajaba, un chofer de un camión. Yo me subía a cantar a los camiones allá en Oaxaca, y una vez uno de los que trabajaban ahí, lo que pasa es que ahí en Oaxaca, donde yo vivía, en Juchitán, el chofer era un empleado y el cobrador es el dueño del camión, y es el que cobra, ajá. Okay. Entonces el cobrador, que era el dueño, siempre me bajaba del camión, nunca me dejaba subir a cantar, ¿no? No sé qué onda, pero yo creo que le caían mal, no sé, o no era yo y era el mundo contra él, no sé, pero el chiste es que nunca tenía yo chance. Y un día me subí a ese camión porque no lo vi, y el chofer me dio chance. Entonces me subí a cantar,
Y me paró a media canción, me gritó y me dijo que me callara y que me bajara del camión, ¿no? Entonces me corrió de su camión. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, pues ¿qué quieres? ¿Que me venga aquí a cantarle a la gente? ¿O que te venga con una pistola, con un arma y te apunte y te quite tu dinero a ti y a toda la gente? Porque yo necesito comer y necesito también cantar, ¿no? Porque justo también es mi trabajo, es de lo que como, pero también es un alimento para mí espiritual, etcétera, ¿no? Sí, claro. La gente se empezó a cooperar, o sea, vio la actitud de este cuate y empezó a sacar dinero así toda la gente de sus bolsas. Y me acuerdo que me lo iban así echando en mi morral. Yo salí con mi morral lleno de dinero. Así ya me voy a mi casa, ¿no? O sea, la gente bien solidaria, porque además pues ya me conocían. Pero yo me quedé muy triste por la actitud de este cuate. O sea, a mí me pegó mucho, pues su insensibilidad, su grosería, ¿no? Su actitud, ¿no? Y después ya como no sé, a las 2-3 horas en la base de los camiones, cuando yo regresaba de tocar de otra ruta, me encontré al chofer y ya fue el que me dijo, no te agüites, güero. Me dice, siempre tienes que caminar para donde apunta el guarache. Siempre caminando para donde apunta el guarache, ¿no? Okay. Y esa frase me encantó, ¿no? Dije, wow, qué frase tan poderosa. Y en algún momento, haciendo una rola, esa canción, o sea, esa frase era la frase que tenía que ir en la rola, ¿no? O sea, la vida te va poniendo ahí, ¿ves? Como te decía, la información, las cosas, y tú vas como en un rompecabezas armando y tomando de las experiencias vividas, claro, lo que crees que puede encajar ahí, que puede ser significativo para que tu obra se complete, ¿no? Y así, o sea, en un montón de situaciones yo he tomado esa, porque yo siempre he dicho, uno no inventa la palabra, ¿no? La palabra está ahí en boca de todos. O sea, el valor del discurso está no en la voz del poeta, sino en las otras voces que el poeta logra sintetizar, logra meter a su saquito como si fuera un ladrón. Yo siempre he dicho, ¿no? Que los que hacemos canciones o los que nos dedicamos como a esta cosa del arte, somos una especie de ladronzuelos, ¿no? O sea, hay que aprender a robar, ¿no? Y decía, no me acuerdo quién dijo esta frase, ¿no? Que los malos artistas copian, los buenos artistas roban, ¿no? Pero hay que saber robarse las palabras de los demás, ¿no? Yo no sé si soy un buen artista o no. Yo considero que si lo que yo hago a mí me llena, sí lo es, vale la pena compartirlo con los demás, ¿no? Sí. Y eso desde ahí parto, ¿no? O sea, desde donde yo encuentro la satisfacción y la plenitud y ese estado de gracia, esa sensación de como poner algo en el mundo que antes no existía, ¿no? Como decía Huidobro, poder decir te quiero sin decir te quiero, ¿no? O sea, porque es el chiste, ¿no? Poder encontrar otra forma de decir lo que ya se ha dicho tantas veces, ¿no? Exacto. Entonces yo siento que ahí radica mucho el quehacer artístico, ¿no? De poder como desde tu propia realidad, con tus propias herramientas, desde tus propias palabras, ¿no? Seguir abonando a este cúmulo de expresiones humanas, tu granito de arena, ¿no? Tu aportación, poner algo en el mundo que antes alguien no lo había dicho de esa forma, ¿no? Claro. Ay, Rafa, pues qué bonitas palabras, qué bonito mensaje. Y pues nuevamente, ¿no? Agradecerte. Quiero que también nos platiques un poquito acerca de lo que publicaste, dónde vas a estar, en qué horario, para que invitar a todo nuestro público a que asista. Sí, de la próxima presentación que voy a tener. Creo que es el 17 de septiembre. Sí, pues estoy muy contento y lo digo de verdad, de corazón, porque casi siempre todos dicen, estoy muy contento de que me invitaron y tal, pero de verdad te voy a decir por qué lo digo desde el fondo de mi entraña, porque
voy a estar en un espacio que como pocos hay. Yo creo que en todo el estado, y no sé, me atrevería a decir que en todo el país, por lo menos en todos los lugares, en todos los estados en los que yo he estado, no he encontrado un lugar como Casa de Arte. Casa de Arte es un espacio que, más allá de ser una casa en donde se exponen las multidisciplinas artísticas, es un punto de encuentro, es un refugio, yo siento que es como un nodo, un vórtice energético en el que convergemos seres que nos andamos buscando, en lo personal y en lo colectivo. Casa de Arte es un proyecto que surgió hace 20 años por iniciativa de la maestra Marcelina, mamá de Lili Abundes y de Sandra, abuelita de Andrés y Rodrigo, que todos son colaboradores en activo y quienes sostienen y llevan a cabo todos los proyectos que ahí se presentan, bueno, que lo gestionan para que ahí se presenten artistas de todo el país, de talla nacional, internacional, desde el teatro, desde la literatura, desde la música, desde la pintura, desde la escultura, y un lugar en el que uno se puede acercar, pues eso, para nutrirse, para aprender, para conocer al otro también, para hacer comunidad, ¿no? En medio de esta caótica realidad en la que vivimos, en medio de este drama social tan lastimoso que vivimos específicamente en Cuautla, de violencia, en donde se normaliza ya la violencia y se da por hecho. Casa de Arte es una especie de trinchera, siempre he dicho yo, como de amor y solidaridad, en la que he estado colaborando durante algunos años. Fíjate que he sido también, gracias a ellos, invitado a algunas giras. Yo tengo muchas cosas que agradecerles porque, por ejemplo, el primer foro cultural que yo pisé en mi vida como cantante, como intento de artista, fue en un proyecto que tuvo Lili Abundes, que se llamó Malitzi Arte, Malitzi, nada más, porque ahora ya ellos son una compañía de arte escénico que se llaman así igual, Malitzi. Pero primero Malitzi fue un lugar, un centro cultural. Y fue el primer centro cultural que yo pisé, el primer cartel que tuve como para promocionar una tocada fue con ella, con ellos. Ahí van, por ejemplo, ahora Rodri y Andrés, que son hermanos y que se han formado como profesionales en las artes escénicas, en las universidades, etc. Pues eran unos niñitos de 3, 4 años, ¿no? Entonces, de alguna manera, Casa de Arte o esta familia ha sido también para mí una escuela, un cómplice, ¿no? Alguien que me tomó de la mano desde los inicios y me ha acompañado y me ha dado también de alguna manera la oportunidad de presentarme, ¿no? De estar ahí, de decir, hey, a ver, aquí nos interesa lo que tienes que decir, nos gustaría escuchar lo que tienes que decir. Y entonces que haya alguien que le dé valor a tu trabajo, pues siempre se agradece, ¿no? Y ellos siempre han estado ahí conmigo y para con un montón de gente que yo creo que hemos nacido ahí, ¿no? O que nos hemos ido construyendo también en paralelo con ellos, ¿no? Claro. Entonces voy a estar el 17 de septiembre, que es miércoles, a las 7 de la noche, celebrando pues 20 años de Casa de Arte. La dirección, Rafa. No me acuerdo exactamente cuál es la calle, hoy siempre se me olvida, creo que es Matamoros, pero como referencia es más fácil decirle a la gente, atrás del Zócalo, hace algunos años estaban las oficinas de correos de México en una esquina. Sí. Hacia el sur, como si fueras hacia las combis que van hacia Telex, creo que sí son las zonas.
hacia el bar María Bonita. Sí, ahí. Para los que les gusta andar de bar en bar. Pues práctica media calle. Hay un estacionamiento muy grande que hace muchos años, todavía más años atrás, fue bodega de la Conasupo. Sí. Casi enfrente está este lugar llamado Casa de Arte. No hay una cuota es de voluntario, entrada. ¿verdad? Si tienes, coopera. Si no tienes, de todos modos eres bienvenido. Okay. Porque ahí justo de lo que se trata es, pues eso, de que haya un punto de encuentro entre las personas, ¿no? Claro. Entonces voy a estar ahí celebrando con ellos 20 añotes de los primeros 20 años de Casa de Arte. Muy bien, Rafa. Pues qué felicidad y agradecerte este espacio, el que hayas venido, tus palabras, que nos cuentes quién es Rafael, tus pensamientos, tus emociones, cómo es que empezaste en esto, qué tanto te gusta, qué te apasiona. Y me gusta mucho esa parte, ¿no? De que seas un compositor responsable, que te preocupa la sociedad en la que vives, y eso está muy, muy padre, porque créeme, no cualquiera. A veces en el medio artístico pues sí se vicia de cierta manera lo que queremos nosotros en realidad llevar, ¿no?, a cabo con lo que es la letra, la música hacia el público. Y eso que tú dijiste nos lo llevamos en el corazón, lo agradecemos infinitamente, porque eres una persona muy valiosa, eres un ser humano maravilloso y pues un cantautor sumamente fantástico, y es un orgullo, y yo lo digo de esa forma, eres un orgullo morelense, aunque no naciste en Morelos, pero has vivido más tiempo aquí en Morelos. Entonces, pues agradecerte tus palabras, tu tiempo, tu espacio con nosotros, con mi público. Esperamos tenerte de vuelta con otro tema. Te vamos a seguir invitando. Y pues muchas gracias, Rafa. Gracias a ti, un saludo a la gente que escucha y ve esta transmisión, un beso para todos y pues también mucho éxito. Muchas gracias también a ustedes por este trabajo que le da voz a un montón de personas que estamos ahí haciendo cosas para otros, ¿no? Entonces yo pues también quiero felicitarles porque es muy valioso también su trabajo, porque es muy importante también que existan estos espacios, ¿no? Que surgen desde la entraña, ¿no? de nuestra comunidad, ¿no? En donde no nada más se habla de lo que ya todos conocen a través de los medios masivos, sino de las personas, de las personas comunes y corrientes, como un servidor y amigo, que estamos también pues eso, compartiendo lo que hacemos con todo el corazón. Claro. Rafa, pues muchas gracias. Público querido, pues yo me despido muy contenta de enviar este mensaje. Por favor, no olviden acompañar a Rafa Gamboa el 17 de septiembre en punto de las 7 de la tarde. Ya más o menos les dio un punto de ubicación, y si no pueden buscarlo en Facebook, en Casa de Arte, y si no en Facebook, o contactar ahí en el canal, les podemos dar la dirección con muchísimo gusto, pues para que asistan. Rafa, muchas gracias. Esto fue su espacio Labios Arcoíris. Les pido que se suscriban para que la comunidad crezca. Aparezco como Arianet Flores 6401. Muchas gracias.